Agradecer la presencia del doctor Marcos Mora con su exposición Aplicación Industrial y Reconocimiento de Patrones de Inteligencia Artificial. A continuación, presentaremos al doctor Pablo Contreras, académico de la Universidad Autónoma de Chile, de profesión abogado, doctor en Derecho, la Universidad de Northwestern, director del proyecto Minor en Inteligencia Artificial y Derecho, y su exposición titulada Inteligencia Artificial, Protección de Datos y Autodeterminación Informática. Démosle la bienvenida a don Pablo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar acá pudiendo compartir un poquito lo que es el espíritu del Congreso del Futuro. Por un lado, el encuentro académico y científicos con la sociedad en una conversación franca sobre los desafíos, pero con los desarrollos que estamos haciendo para abordar esos desafíos humanos, pero también no circunscribiéndonos a nichos tecnológicos, científicos específicos, sino que también abriéndonos a las humanidades, a las ciencias sociales y también a las artes. Y en ese contexto se inscribe mi exposición. Yo les quiero contar hoy día sobre inteligencia artificial, protección de datos personales y autodeterminación informativa, que es parte del proyecto Inteligencia Artificial y Derecho que venimos desarrollando en la Universidad Autónoma de Chile. Y primero quiero partir diciendo de qué no vamos a hablar hoy, porque cuando uno menciona inteligencia artificial hay una serie de fantasmas, de mitos, de leyendas, y obviamente la ciencia ficción alimenta estas cosas. Entonces uno tiene que bajarse de esa leyenda de Terminator o de Skynet, de estas inteligencias artificiales tan perfectas que pueden conversar con nosotros, pueden llegar incluso a sentir. Todavía no estamos ahí. Aun cuando estos escenarios plantean debates contemporáneos el día de hoy. Aquí les pongo a Terminator, pero efectivamente hace un tiempo atrás una serie de científicos y académicos llamaron a prohibir los robots asesinos, y esto es real, digamos, y entonces nuevamente es posible que la técnica y la ciencia pueda generar un robot asesino, y ahí surge la pregunta, ¿cuál debiese ser el marco ético y jurídico que debiese gobernar a un robot asesino, a una arma o una máquina automatizada que puede ejecutar a una persona? Y en ese contexto yo no voy a hablar de eso, voy a hablar de algo un poquito menos sofisticado, pero no por ello menos común, que es la inteligencia artificial débil, y hay distintas definiciones, ya lo hemos conversado, y algunas de esas nociones se han ido presentando aquí. La inteligencia artificial débil es un aprendizaje, o estrecha también, es un aprendizaje basado en algoritmos, y las decisiones que se toman es en base de algoritmos. Y esto no es tan sofisticado como la inteligencia artificial profunda o fuerte a través de redes neuronales y otros ejemplos que los ingenieros estarán en mejores condiciones que yo de dar. Pero ya en el nivel de inteligencia artificial débil o estrecha, el nivel de los algoritmos, ya empiezan a aparecer los problemas regulatorios y los dilemas jurídicos y morales que debemos enfrentar. ¿Por qué? Porque las máquinas y las inteligencias artificiales y en general los algoritmos, con matices más, matices menos, funcionan con datos, funcionan con información. Y muchos de esos datos son datos personales. ¿Y cuál es la definición de dato personal? La definición de dato personal es muy simple. Es toda aquella información que pueda ser una persona identificada o identificable. Y por eso el nombre es un dato personal, la fotografía de una persona es un dato personal, el correo electrónico, pero también su geolocalización, su dirección de IP, y otras cuestiones que hoy día empiezan a incorporarse en el catálogo de datos personales, que están en constante interacción con las máquinas y con estas inteligencias artificiales que funcionan y resuelven en base a algoritmos. Si ustedes han ocupado un iPhone y le han preguntado algo a Siri, bueno, ahí tienen una inteligencia débil o estrecha
que en base a un algoritmo está recogiendo datos personales, de partida está recogiendo su voz, y en base a las preguntas que usted le formule, esa inteligencia artificial le dará una respuesta. Y por eso en un momento Clive Hamby de Tesco dijo en su momento, en la década de los 90, que los datos eran el nuevo petróleo. Y esta frase se suele emplear y utilizar, pero no se analiza lo que dijo después Clive Hamby, que el petróleo, al igual que el petróleo real, no metafórico, requiere refinación, requiere tratamiento para después convertirse en algo que sea útil como gas o como plástico, como algo que nos sirva. Y con los datos en general y con los datos personales también se requiere esa refinación, ese tratamiento. Es decir, no basta tener un nombre o una imagen de una persona, sino que hay que tratar los datos, procesarlos. Y eso es lo que permite tomar decisiones, eso es lo que permite construir sistemas y eso es lo que permite desarrollar soluciones. Ahora bien, en base a ese escenario, este es como el punto de partida, yo les quiero presentar 3 problemas que surgen en la interacción entre inteligencia artificial y datos personales. El primer problema es el problema de información, el segundo problema es el problema de la integridad y el tercer problema es el problema de la igualdad. Y en base a esos problemas los quiero invitar a que tomemos una pregunta que también tiene conexión entre inteligencia artificial y protección de datos personales. Vamos al primer problema. Probablemente varios de los que están aquí, que son más jóvenes, han utilizado alguna vez esta aplicación. Nadie tiene que confesar, pero esta aplicación es una aplicación que funciona con un algoritmo. Tinder es una aplicación de citas y que en base a cierta información que cada uno individualmente suministra, ya sea anclándose al perfil de Facebook o además adicionando la información personal, intenta buscar la pareja ideal, intenta lograr hacer matches entre personas que se agradarían por esa información personal. Pero fíjense lo que está detrás aquí. Hay un algoritmo que recoge información personal y va haciendo matches, conexiones entre personas. Y eso es lo que está detrás en el funcionamiento de esta aplicación. Es una aplicación en un teléfono que a veces las personas aburridamente empiezan a correr y a hacer matches tratando de buscar el amor en este mundo un poco más frío dominado por computadoras. Y fíjense que en ese contexto, Tinder tiene un algoritmo y también tenía un récord o score de cada persona, algo así como un DICOM sexual. Y en su momento, una periodista francesa que utilizaba mucho las redes sociales y las aplicaciones, ejerciendo sus derechos de protección de datos personales, solicitó información a Tinder. Le dijo, quiero saber todos los datos que usted tiene sobre mí. Y la sorpresa que se llevó Judith Portatail fue de recibir un DVD con gigas de información personal que tenía la empresa Tinder de ella. Obviamente tenía el teléfono, tenía el teléfono, las imágenes, la cuenta de Facebook, pero además tenía una serie de criterios y clasificaciones del tipo de personas que a Judith le gustaban. Pero cuando esta periodista quiso avanzar un poquito más allá y le pidió a Tinder saber cuál era el algoritmo que producía los matches, los encuentros, y cómo ese algoritmo funcionaba, la empresa alegó que esto estaba protegido por el secreto industrial. Y fíjense, el secreto industrial es un mecanismo jurídico que busca proteger innovaciones, pero que también puede ser una cortapisa en la protección de los derechos fundamentales. Porque el problema que tiene Tinder es que si somos más atractivos, podemos lograr alcanzar perfiles más atractivos. Ese sería el score de deseo, o ese DICOM sexual, si lo quisiéramos poner en chileno. Pero los que somos un poquito más feitos, un poquito más negritos, tenemos una barba, somos más ñoños, quizás nos quedamos con mi perrita Colas, que ahí está de protagonista en esta presentación. Pero el punto central es que con toda la información el algoritmo de Tinder realiza una aproximación y toma un match, toma una decisión.
y las personas que utilizamos eso no sabemos cuáles son los criterios ni cómo llega a ese match. ¿Qué mundos se nos están abriendo o qué mundos se nos están cerrando? El segundo problema que quiero contarles es un problema básico de cuando utilizamos datos, y esto en general. Esto es un ejemplo real que pasó hace 2 semanas atrás. El problema que les voy a comentar es el problema de integridad o calidad de la información. Las inteligencias artificiales, como cualquier set de datos, utilizan datos que deben ser de buena calidad, pero a veces los datos no son de buena calidad. A veces puede haber un error humano, a veces puede haber una mala intención, y entonces se puede registrar erróneamente o con mala intención un improperio para calificar o tabular a una cierta persona. El senador en cuestión, que había enviado automatizadamente a través de una lista de correo un correo informativo sobre sus actividades, después el partido político se contacta con esta persona que en vez de su nombre de pila, que era Macarena, utilizó otra forma de no muy académica o adecuada para tratarla, para dar sus disculpas. Pero eso demuestra que incluso en las operaciones más sencillas, la buena calidad del dato es central para poder tener una operación razonable y una operación que, en este caso, ni siquiera ofenda al elector. ¿Se fijan? Esto puede haber sido muchísimo más perjudicial. El tercer problema que les quiero mostrar es el problema de igualdad, y en el mundo de la tecnología este es un problema serio. En el mundo de Chile, el 8M, este es un problema serio. Es un problema serio porque los algoritmos tienen sesgo, porque son construidos desde ciertas realidades. Y aquí les traje el ejemplo de una aplicación que se llamaba Deep Nudes, que estaba construida para tomar una fotografía y desvestir a la persona. Nuevamente, la aplicación, el algoritmo, utilizaba un dato personal, una imagen de una persona. Pero fíjense cómo estaba construida la aplicación. Solo podía desvestir a mujeres. Y fíjense, el sesgo ya está en la construcción de la aplicación. Y este tipo de sesgos se reproducen en distintos niveles y a veces parecen no estar ni siquiera visibilizados en nuestra realidad. Piensen, por ejemplo, en las inteligencias artificiales de servicio. Siri y Alexa, Siri de Apple, Alexa de Amazon, son inteligencias artificiales que han sido feminizadas, son femeninas. Son ellas las que nos ayudan, mientras que las inteligencias artificiales serias, inteligentes o productivas, como Ross o Watson, son hombres. Este tipo de realidades, nuevamente, cuáles son las narrativas que tenemos al interactuar con las máquinas, son las que producen mundos que se nos pueden ampliar o estrechar. Estos 3 problemas nos llevan a una pregunta. ¿Estamos siendo hoy instrumentalizados en el funcionamiento de ciertas inteligencias artificiales? Y nuevamente, aquí hay que pensar en el contexto más allá del desarrollo tecnológico y de qué es posible que haga una máquina, o de qué es posible que podamos inventar académicos o científicos. Hay que pensarlo en un horizonte normativo de sentido de una comunidad política que quiere gobernar a las máquinas y no que las máquinas nos instrumentalicen y nos gobiernen. Y en ese sentido les quiero contar un poco de lo que he venido investigando. Ya en la década de los 60, el Tribunal Constitucional Federal alemán acuñó un nuevo derecho fundamental, el derecho a la autodeterminación informativa o protección de datos personales. El derecho a que cada persona pueda controlar su propia información personal y que no sea usada como un mero medio para alcanzar un fin. Y ese derecho, que se reconoció a través de una sentencia judicial, tenía un trasfondo muy relevante para los alemanes. Fíjense que en el año 1969 el tribunal falla este caso a propósito de cuáles eran las facultades del Estado al implementar un censo y recopilar información personal. Los que hemos estado en un censo sabemos que el Estado recopila muchísimos datos personales. Pues bien, en Alemania, en el año 69, eso tenía de trasfondo un trauma.
Y aquí hay una de las tarjetas que en su momento se utilizó por la empresa IBM para facilitar el registro de personas que fueron víctimas del Holocausto nazi. En ese caso, el tratamiento y procesamiento de datos estuvo en función del fin estatal que había sido diseñado por el Tercer Reich. En ese contexto, el Tribunal Constitucional alemán da un salto y antes de que se profundizase el tratamiento automatizado de datos, declara que todas las personas tienen un derecho fundamental a la protección de datos personales. En Chile, solo recién en el año 2018 reformamos nuestra Constitución y reconocemos este derecho fundamental en nuestra Carta Magna. Y fíjense, no basta solo reconocer un derecho, sino que hay que regular cómo ese derecho se materializa, se ejerce, cómo eso genera realmente protección de la información propia, cómo genera el autocontrol. Y esto ha sido discutido en numerosas oportunidades y hay distintos tratados y regulaciones internacionales. Y la más relevante en el último tiempo, hace ya casi 4 años, es el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Este es el intento de la Unión Europea por someter y gobernar el uso de tecnologías que utilizan masivamente datos personales como parte del core de sus negocios. Y fíjense, que tengamos un derecho a la protección de datos supone que tenemos un derecho a saber qué datos tienen de mí, que una empresa me responda cuáles son los datos que tiene de mí, que el Estado me diga cuáles son los datos que ha recopilado, cuál es el fin, qué quiere hacer con esos datos, quién es el responsable, cómo puedo pedir otras cosas. Otras facultades son, por ejemplo, la de rectificación, que yo pueda pedirle, oiga, esa no es mi dirección, o el día de mañana, oiga, yo cambié mi sexo, quiero que lo cambie usted también. Ya dejé de ser hombre, ahora soy mujer, y quiero que eso se refleje en los registros. ¿Se fijan? Rectificación es también parte de ese autocontrol sobre la información personal. Pero ya en un ámbito más avanzado, el Reglamento Europeo de Protección de Datos fija nuevos estándares normativos, nuevas reglas que van a gobernar estas tecnologías. En primer lugar, un derecho a la oposición de los perfiles que hacen los que tratan datos. Y piensen en los perfiles de consumo, piensen en los perfiles de crédito, piensen en todas aquellas sistematizaciones y tratamientos de datos que hacen las empresas para ofrecernos el producto adecuado a nuestras necesidades. Si yo he comprado puros libros de inteligencia artificial, probablemente me va a sugerir esa página web el nuevo libro en inteligencia artificial. ¿Y qué pasa si yo el día de mañana quiero comprar sobre el arte renacentista? Eso no va a aparecer en las ofertas inmediatas. Fíjense, si la empresa ya me perfiló, me abre o me cierra mundos que está haciendo a través del tratamiento de datos personales. Y el otro caso es ya un poquito más avanzado. A veces las máquinas toman decisiones de forma automatizada, ¿ya? Toman en base a una información, adoptan una decisión. Y ahí el derecho a la protección de datos personales establece la facultad de la revisión humana. Piensen en el Reino Unido, por ejemplo, donde algunos beneficios sociales son entregados en función de un software computacional. ¿Qué posibilidad tenemos de reclamar si no recibimos el beneficio social? El derecho a revisar por humanos las decisiones de las máquinas es parte del derecho a saber qué están haciendo con mis datos personales para negarme o entregarme un derecho o un beneficio. Y en ese sentido podemos ver cuál es la dimensión de la relevancia que tiene hoy día la información en nuestra sociedad y en el desarrollo de la inteligencia artificial. La información personal, pero también la información de las máquinas. Y por eso quiero ir cerrando con una cita de Blade Runner 2049, la secuela de la gran Blade Runner, que yo creo que gráficamente demuestra cuál es la envergadura de lo que estamos hablando. Porque si yo les digo, en realidad todos somos datos, todos somos información, ni siquiera somos células, las células son información, ni siquiera somos átomos, eso es información.
Y por eso en esa película hay una inteligencia artificial que le dice al protagonista, los datos hacen a las personas. Y ahí les dice, los datos son una secuencia de ADN. Fíjense, esa secuencia de ADN es el alfabeto de ustedes. Estos concursos, estas páginas web que les ofrecen saber su origen del ADN, lo que están haciendo es recopilando masivamente su información más personal, la que genuinamente los hace completamente únicos en este mundo. Y esa inteligencia artificial también les dice, yo soy solo 2, 0 y 1, el código binario. El protagonista le dice, bueno, es la mitad, pero el doble de elegante. ¿Cómo gobernamos esta información? ¿Cómo gobernamos la forma en que operan las inteligencias artificiales? ¿Cómo evitamos los problemas de instrumentalización de las personas a partir de su propia información personal? Ese es el desafío que tenemos cuando reconocemos un derecho fundamental, porque los derechos no pueden ser meras promesas, sino que tienen que tener aplicación práctica en el diseño y en el control de estas nuevas tecnologías. ¿Somos información? Bueno, esa información entonces debe ser protegida. Muchas gracias.